Hay un momento en tu vida en el que no se cae una sola cosa, se cae todo. No es solo el dinero, no es solo una relación, no es solo una oportunidad que desaparece. Es la sensación de que el suelo completo se movió bajo tus pies. Y justo ahí, en medio del ruido interno, aparece una frase que has escuchado toda la vida. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La escuchas, pero no la sientes, porque cuando estás dentro de la crisis, ese versículo parece lejano, casi cruel. ¿Cómo puede ayudar algo que duele? ¿Cómo puede cooperar algo que te quitó seguridad, estabilidad, identidad? Y sin embargo, si esta frase ha sobrevivido siglos, no es por consolar, es porque describe una ley. Florence Scovel Shinn enseñaba que la vida no comete errores, que el caos no es castigo, que la pérdida no es retroceso, y que cuando todo parece ir en contra, en realidad, todo se está reorganizando a tu favor. No lo ves todavía, no lo entiendes. Pero eso no significa que no esté ocurriendo. Este mensaje no llega a ti por casualidad. Llega porque estás en un punto exacto donde necesitas mirar tu crisis con otros ojos. No para negar el dolor, sino para descubrir lo que el dolor está preparando. Respira y escucha con atención. Capítulo 1. Romanos 8:28. No es consuelo, es mecanismo. Cuando lees Romanos 8:28 desde la superficie, suena bonito, suena espiritual, suena tranquilizador. Pero cuando lo lees desde la conciencia que Florence enseñaba, deja de ser una frase y se convierte en un mecanismo activo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí hay algo que casi nadie te explica. Este versículo no habla de eventos externos, habla de estado interno. No dice que todas las cosas son buenas, dice que todas cooperan. Cooperar significa trabajar juntas hacia un resultado, incluso cuando parecen opuestas, incluso cuando una duele, incluso cuando una rompe. Florence entendía que la vida no responde a lo que deseas, sino a lo que reconoces internamente como verdad. Por eso, dos personas pueden vivir la misma crisis, y solo una prospera a través de ella. La diferencia no es suerte, no es privilegio, es conciencia. Cuando amas a Dios, no desde el miedo, sino desde la alineación, tu mente deja de pelear con los procesos. Y cuando dejas de pelear, algo profundo ocurre. La energía que antes se gastaba en resistir empieza a reorganizar. Aquí es donde Romanos 8:28 deja de ser poesía religiosa, porque no promete que todo será cómodo, promete que todo será útil. Tal vez perdiste algo que creías indispensable. Tal vez una puerta se cerró sin explicación. Tal vez hiciste todo bien y aún así falló. Florence diría que no fracasaste. Diría que ese escenario ya no podía sostener lo que venía. La mente humana quiere explicaciones inmediatas, quiere razones lógicas, quiere garantías. Pero la ley espiritual no se mueve por lógica, se mueve por alineación. Cuando internamente decides que incluso esto está cooperando, activas una cadena invisible de reajustes. Personas cambian, oportunidades se desplazan, ideas que no existían empiezan a formarse, no porque lo fuerces, sino porque dejaste de bloquear. El error más común es pensar que Romanos 8:28 funciona solo cuando las cosas salen bien, pero su verdadero poder aparece cuando todo parece ir mal. Porque ahí es donde la mente tiene que elegir. ¿Interpreto esto como castigo o como reconfiguración? Florence enseñaba que la vida no responde a tus palabras externas, sino a tu diálogo interno más silencioso, ese que nadie escucha, ese que repites cuando estás solo. Si en lo profundo piensas, esto me arruinó, la ley coopera, pero hacia el límite. Si en lo profundo reconoces, no entiendo esto, pero confío en que está trabajando a mi favor, la ley coopera hacia la expansión. No de inmediato, no de forma obvia, pero de forma exacta. Tal vez ahora solo ves pérdida, pero lo que realmente ocurrió fue que se liberó espacio, y el espacio vacío, en términos espirituales, no permanece vacío por mucho tiempo.
Florence decía que Dios no quita nada que realmente te pertenezca. Si algo se va, es porque su función ya terminó. Eso no consuela al ego, pero libera al alma. Romanos 8:28. No te pide que finjas estar bien. Te pide que no declares derrota antes de ver el resultado, porque el resultado no se construye desde el evento. Se construye desde la conciencia que eliges sostener después del evento. Y ahora mismo, mientras escuchas esto, algo dentro de ti ya lo sabe. Sabes que esta etapa no llegó para destruirte, llegó para reposicionarte, aunque todavía no veas cómo. Capítulo 2. La crisis. No llega para castigarte, llega para despertarte. Hay algo que casi nadie te dice cuando todo se derrumba. La crisis no llega para destruirte, llega para romper una forma antigua de ver la vida. Y eso es lo que más duele. No es solo la pérdida externa, es el golpe interno de darte cuenta de que lo que creías seguro no lo era, que lo que pensabas permanente era temporal, que lo que definía tu identidad ya no está. Florence Scovel Shinn enseñaba que el ser humano no sufre por lo que ocurre, sino por la interpretación que hace de lo que ocurre. Y aquí empieza la diferencia entre quién se hunde y quién se eleva. Cuando algo se rompe, la mente reacciona rápido, busca culpables, busca explicaciones, busca señales de castigo. ¿Qué hice mal? ¿Por qué a mí? ¿En qué fallé? Pero Romanos 8:28 no se activa desde la culpa, se activa desde la conciencia despierta, porque no todo lo que termina es un error, y no todo lo que duele es una advertencia negativa. A veces, lo que se rompe es exactamente lo que ya no podía sostener tu siguiente nivel de prosperidad. Florence decía que la vida no te quita nada valioso. Te quita lo que ya no coincide con quien estás a punto de convertirte. Y aquí hay algo incómodo pero liberador. Muchas crisis aparecen cuando has crecido internamente más de lo que tu entorno permite. Tu mente ya no cabe ahí. Tu energía ya no encaja. Tus deseos ya no se alinean. Pero sigues aferrado, por costumbre, por miedo, por identidad. Entonces, la vida interviene, no para castigarte, sino para sacarte de un lugar que ya se volvió pequeño. La crisis es el lenguaje que la vida usa cuando no escuchas las señales suaves. Florence explicaba que Dios no empuja, redirecciona. Y cuando no aceptas la redirección voluntaria, llega en forma de sacudida. Eso no te hace débil. Te hace humano. El problema no es la sacudida. El problema es interpretar la sacudida como rechazo. Romanos 8:28 no dice que todo será fácil. Dice que todo será funcional, incluso aquello que hoy te hace sentir perdido. Porque cuando algo externo se rompe, algo interno queda expuesto. Y lo que queda expuesto puede ser sanado, corregido, elevado. Tal vez esta crisis te mostró que estabas viviendo en automático. Tal vez te reveló que estabas persiguiendo algo que ya no querías de verdad. Tal vez te obligó a detenerte cuando nunca te habías permitido hacerlo. Eso no es fracaso. Eso es conciencia despertando. Florence enseñaba que la prosperidad verdadera no empieza en el dinero, empieza en la claridad. Y la claridad casi siempre llega después de una ruptura. Cuando todo va bien, no cuestionas, no ajustas, no revisas, pero cuando algo se rompe, te miras de frente. Y ese momento, aunque incómodo, es poderoso. Romanos 8:28 funciona cuando dejas de preguntarte, ¿por qué pasó esto? Y empiezas a preguntarte, ¿para qué me está preparando esto? Esa sola pregunta cambia la dirección completa de tu energía. La mente deja de pelear, el cuerpo deja de tensarse, y la conciencia entra en un estado donde la reorganización es posible. Florence decía que no puedes recibir algo nuevo con las manos llenas de lo viejo, y muchas crisis llegan porque no soltaste cuando era suave. Así que llegó cuando fue fuerte. Pero fuerte no significa malo, significa efectivo. Tal vez ahora te sientes confundido, tal vez no ves salida, tal vez piensas que esto te atrasó años, pero la ley espiritual no mide el tiempo como tú, mide alineación. Y una vez que estás alineado, lo que parecía retraso se convierte en aceleración. Muchas personas recuerdan su mayor prosperidad
Y cuando miran atrás, descubren que empezó justo después de su mayor crisis. No porque la crisis fuera buena, sino porque los despertó, los sacó del piloto automático, los obligó a escuchar su intuición, los empujó a una decisión que no habrían tomado desde la comodidad. Florence enseñaba que Dios nunca se equivoca de método. Si llegó así, es porque así era necesario para que realmente te movieras. No necesitas entenderlo todo hoy, solo necesitas dejar de llamarlo castigo, porque mientras lo llames castigo, te encoges. Y la prosperidad no entra en una conciencia encogida. Cuando empiezas a verlo como preparación, algo interno se endereza. Y desde ahí, Romanos 8:28 empieza a operar con precisión. No de manera ruidosa, no con fuegos artificiales, sino con movimientos sutiles que, con el tiempo, cambian toda tu realidad. Esto que hoy te duele no vino a quedarse, vino a abrir. Y aunque ahora no lo sientas, este momento será el punto exacto donde, en el futuro, dirás, ahí empezó todo. Capítulo 3. Cuando algo se cierra, no es un no, es un cambio de ruta. Hay cierres que no se sienten como protección, se sienten como rechazo, como abandono, como una puerta que se cerró justo cuando más la necesitabas abierta. Y lo primero que haces es cuestionarte. Revisas cada decisión, cada palabra, cada paso. Te preguntas qué hiciste mal. Pero Florence Scovel Shinn enseñaba algo que cambia por completo esta interpretación. Cuando una puerta se cierra, no siempre es un no. Muchas veces es un giro. Romanos 8:28 no promete que todos los caminos permanecerán abiertos. Promete que el camino correcto terminará imponiéndose, incluso si primero parece una pérdida. La mente humana se apega a las formas, a los nombres, a las estructuras conocidas. Te apegas a un trabajo porque te da seguridad. Te apegas a una relación porque te da identidad. Te apegas a un proyecto porque invertiste tiempo y esperanza. Y cuando eso se cae, no solo pierdes la forma, pierdes la versión de ti que vivía ahí. Por eso duele tanto. Pero Florence decía que Dios no rompe identidades por crueldad. Las rompe cuando ya no coinciden con tu verdadera dirección. Hay rutas que parecen correctas solo porque son conocidas, no porque sean alineadas. Y Romanos 8:28 actúa con fuerza precisamente cuando una ruta conocida se vuelve incompatible con tu expansión. Tal vez tú insistías, tal vez forzabas, tal vez tratabas de sostener algo que ya estaba desgastado, y la vida, con una precisión incómoda, cerró la puerta, no para humillarte, sino para evitar que te quedaras ahí más tiempo del necesario. Florence hablaba del orden divino. Ese orden no siempre coincide con tu plan, pero siempre coincide con tu bien mayor. Cuando algo se cierra sin explicación, la mente entra en pánico, porque el control desaparece. Y aquí es donde muchas personas bloquean Romanos 8:28 sin darse cuenta. Lo bloquean cuando insisten en reabrir lo que ya cumplió su función, cuando ruegan por lo que ya no encaja, cuando se aferran a lo que el orden divino ya descartó. Florence decía que no puedes recibir una puerta más grande si sigues parado frente a la puerta equivocada. La prosperidad no siempre llega sumando. Muchas veces llega restando, quitando relaciones que drenaban, quitando trabajos que limitaban, quitando escenarios donde tu energía se hacía pequeña. Eso no se siente como favor, se siente como pérdida. Pero Romanos 8:28 no trabaja con sensaciones inmediatas, trabaja con resultados finales. Tal vez ahora solo ves vacío, pero el vacío es un espacio creativo. Donde no hay forma fija, algo nuevo puede entrar. Florence enseñaba que cuando una puerta se cierra, no debes quedarte mirando la cerradura. Debes moverte internamente. Primero, cambiar la expectativa, soltar la forma exacta de cómo creías que debía llegar la prosperidad. Porque muchas bendiciones no llegan como esperas, llegan como redirecciones. Tal vez la puerta que se cerró te estaba llevando a un límite invisible, a un techo que ya no ibas a poder romper desde ahí. Y aunque ahora no lo sepas, ese cierre te salvó de quedarte atrapado en una versión menor de tu vida.
Romanos 8:28, actúa cuando confías en que el cierre no es personal, no es castigo, no es fracaso, es ajuste. Un ajuste que, con el tiempo, revela su inteligencia. Florence decía que la fe no es creer que algo específico sucederá, es confiar en que el resultado será correcto, aunque el camino cambie. Y eso requiere soltar. Soltar la necesidad de entender. Soltar la urgencia de controlar. Soltar la idea de que solo hay una forma. Porque cuando sueltas, tu conciencia se expande. Y cuando tu conciencia se expande, nuevas rutas se vuelven visibles. Ahora mismo, aunque no lo notes, ya no estás en el mismo punto que antes del cierre. Algo en ti se movió. Tal vez estás más atento, más sensible, más honesto contigo mismo. Eso es progreso, aunque no lo parezca. La puerta cerrada no fue el final. Fue el punto donde dejaste de caminar en automático. Y desde ese punto, Romanos 8:28 empieza a reorganizar los eventos de una manera que todavía no puedes ver, pero que sentirás con claridad más adelante. No mires atrás esperando que se abra de nuevo. Mira al frente, aunque todavía no sepas hacia dónde, porque cuando confías en el orden divino, el camino aparece mientras caminas. Capítulo 4. Lo que parece pérdida es, en realidad, reacomodo. Hay una diferencia profunda entre perder y soltar. Perder se siente violento, soltar se siente consciente. Pero desde dentro de una crisis, casi todo se vive como pérdida. Pierdes estabilidad, pierdes referencias, pierdes la sensación de control. Y entonces tu mente concluye: estoy retrocediendo. Florence Scovel Shinn veía ese momento desde otro nivel. Ella decía que cuando algo sale de tu vida sin que lo hayas planeado, no es porque fallaste, sino porque el orden divino está reajustando las piezas. Romanos 8:28 no habla de acumulación constante, habla de cooperación. Y cooperar no siempre significa sumar. Muchas veces significa mover. Mover personas, mover escenarios, mover recursos, moverte a ti. El problema es que la mente humana quiere resultados lineales, quiere ver avance inmediato, quiere pruebas visibles, pero la ley espiritual trabaja en capas invisibles primero. Cuando algo se va, deja un espacio, y ese espacio no es castigo, es señal de que algo nuevo necesita lugar. Florence enseñaba que Dios no puede darte algo más grande si no hay dónde ponerlo, y muchas veces lo único que falta para que llegue tu prosperidad es espacio. El apego bloquea ese espacio. Te apegas a un ingreso que ya no crece, te apegas a una rutina que ya no nutre, te apegas a una versión de ti que ya no es auténtica, y ese apego se vuelve una barrera invisible. Entonces la vida interviene, no para quitarte, sino para liberarte de lo que te estaba conteniendo. Desde fuera parece pérdida. Desde dentro del orden divino es reacomodo. Romanos 8:28 no promete que no sentirás vacío, promete que el vacío será funcional. El problema es que el vacío incomoda. Y lo primero que hace la mente es querer llenarlo rápido. Cualquier cosa es mejor que la incertidumbre, incluso algo que sabes que no te conviene. Pero Florence advertía, llenar el espacio antes de tiempo es sabotear el reacomodo. Hay periodos donde no pasa nada visible, y eso desespera. Pero en esos silencios, la conciencia se recalibra. Empiezas a ver lo que antes ignorabas. Empiezas a sentir lo que antes reprimías. Empiezas a reconocer lo que ya no quieres. Eso es preparación. La prosperidad verdadera no llega a una conciencia desordenada. Llega cuando el interior está listo para sostenerla. Por eso Romanos 8:28 actúa en el tiempo correcto, no en el tiempo de tu ansiedad. Tal vez ahora no tienes respuestas. Tal vez te preguntas si hiciste lo correcto. Tal vez sientes que estás flotando sin dirección, pero ese estado, aunque incómodo, es fértil. Florence decía que cuando no sabes qué hacer, no es momento de forzar acción, es momento de alinear pensamiento, porque cuando el pensamiento se alinea, la acción correcta aparece sola. Este reacomodo no te está alejando de tu prosperidad,
te está quitando obstáculos que no sabías que existían, obstáculos internos, creencias viejas, expectativas heredadas, miedos normalizados. Todo eso ocupa espacio. Y Romanos 8:28 opera quitando lo innecesario antes de entregar lo esencial. Eso no siempre se siente amoroso, pero es preciso. Tal vez hoy extrañas lo que se fue. Eso es humano, pero no idealices el pasado. Si se fue, es porque ya no estaba alineado con lo que viene. Florence enseñaba que la nostalgia puede convertirse en una trampa espiritual, porque te ata a una forma que ya cumplió su ciclo. Honra lo que fue, pero no intentes revivirlo. El reacomodo solo funciona cuando confías lo suficiente para no interferir. Eso no significa resignación. Significa confianza activa. Confiar en que, aunque no lo veas, el orden divino no se equivoca. Que cada pieza se está moviendo con intención. Que incluso este momento confuso tiene una función exacta. Romanos 8:28. No te pide que entiendas. Te pide que no declares derrota en medio del ajuste, porque el ajuste no es el final, es la preparación silenciosa del siguiente nivel. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de algo importante. Lo que hoy llamaste pérdida fue lo que permitió que todo lo demás encajara. Capítulo 5. Cuando el dinero se mueve, no siempre se va. Hay un tipo de miedo que no se dice en voz alta. No es solo miedo a no tener. Es miedo a perder estabilidad, identidad, valor personal, porque el dinero, aunque no debería, termina representando mucho más que billetes. Representa seguridad, representa opciones, representa tranquilidad. Y cuando el dinero se mueve, porque a veces no desaparece, solo se mueve, la mente entra en alarma. Florence Scovel Shinn entendía esto con claridad. El dinero no es la prosperidad, es solo una de sus formas. Pero cuando confundes la forma con la fuente, cualquier movimiento se siente como amenaza. Romanos 8:28. No promete que el dinero nunca fluctuará. Promete que la prosperidad no se pierde cuando la conciencia está alineada. Y aquí está la clave que cambia todo. La prosperidad no depende de una fuente específica, depende de una ley. Cuando una fuente se seca, la mente entra en pánico, porque cree que eso era todo. Pero Florence enseñaba que cuando una fuente desaparece, no es porque la provisión terminó, sino porque esa forma ya no era suficiente para lo que viene. Esto es difícil de aceptar cuando estás en medio del ajuste, porque ves números, cuentas, fechas, y la lógica te grita que algo está mal. Pero la ley espiritual no responde a la lógica del miedo. Responde a la conciencia que eliges sostener frente al movimiento. Hay personas que pierden dinero y pierden la fe. Y hay personas que pierden dinero y descubren una capacidad interna que nunca habían usado. La diferencia no está en la cantidad, está en la interpretación. Florence decía que el dinero es obediente. Va donde la conciencia lo llama. Si tu conciencia se contrae, el flujo se reduce. Si tu conciencia se expande, el flujo se reorganiza. Romanos 8:28 actúa incluso en las finanzas, pero no como magia. Actúa como reajuste inteligente. Tal vez el ingreso que tenías ya no te permitía crecer. Tal vez te mantenía cómodo, pero limitado. Tal vez te anclaba a una rutina que ya no correspondía a tu potencial. Y aunque ahora no lo parezca, la vida lo movió porque necesitaba liberarte de ese techo invisible. Florence enseñaba que muchas personas oran por prosperidad, pero se aferran a la forma más pequeña en la que esa prosperidad llegó. Y cuando la forma se va, creen que Dios los abandonó. Pero no fue abandono, fue expansión intentando entrar. El problema es que la expansión casi siempre llega precedida de un vacío. Y el vacío asusta, porque no sabes de dónde vendrá lo nuevo. No sabes cómo, no sabes cuándo. Pero Romanos 8:28 no requiere que sepas el cómo. Solo requiere que no bloquees el proceso con miedo. El miedo es una orden interna de cierre. Y el dinero, como toda energía, responde a eso. Florence advertía que hablar del dinero desde la pérdida fija esa pérdida. Pensar en términos de ya no hay solidifica el vacío. En cambio, reconocer internamente, esta forma cambió, pero la provisión sigue activa,
Mantiene abierta la ley. No es negación, es dirección mental. Tal vez ahora estás ajustando gastos. Tal vez estás contando más de lo habitual. Tal vez te preguntas cómo vas a resolver. Eso es humano. Pero no conviertas ese momento en identidad. No te llames a ti mismo limitado. No te definas por una fase temporal. Florence enseñaba que las palabras que usas contigo mismo en tiempos de ajuste financiero determinan la duración del ajuste. Romanos 8:28 coopera cuando decides no pelear con el movimiento, sino aprender de él. ¿Qué te está mostrando esta etapa sobre tu relación con el dinero? ¿Dependías demasiado de una sola fuente? ¿Habías delegado tu seguridad completamente a algo externo? ¿Habías dejado de escuchar ideas nuevas por comodidad? A veces, el dinero se mueve para obligarte a pensar distinto, a activar talentos dormidos, a abrirte a posibilidades que antes ignorabas. Y aunque ahora no lo veas como favor, con el tiempo lo entenderás. Muchas historias de prosperidad real comienzan con un momento donde alguien pensó, ¿y ahora qué? Ese ¿y ahora qué? Es el inicio de la creatividad. Y la creatividad es uno de los canales más poderosos de provisión. Florence decía que Dios no te quita el dinero para probarte, te quita la dependencia para liberarte, porque mientras dependes de una sola forma, estás limitado. Cuando confías en la ley, las formas se multiplican. Romanos 8:28. No te promete que nunca sentirás incertidumbre. Te promete que la incertidumbre no será el final. Este momento financiero no define tu destino, define tu transición. Y si eliges sostener una conciencia de cooperación en lugar de escasez, el dinero no solo regresará de otra manera, más alineada, más estable, más coherente con quien eres ahora. No apresures el proceso, no te castigues mentalmente, no declares derrota antes de tiempo. Lo que hoy parece reducción es, en realidad, redistribución. Y cuando el reacomodo termine, entenderás por qué esta forma tuvo que moverse para que otra, más grande, pudiera aparecer. Capítulo 6. El puente de incidentes. Nada es casual, todo conecta. Hay momentos en los que miras tu vida y piensas que todo se volvió caótico. Eventos que no planeaste, personas que aparecen y desaparecen, situaciones que parecen no tener sentido entre sí. Y desde la mente humana, todo eso se ve como desorden. Pero Florence Scovel Shinn tenía una forma distinta de verlo. Ella hablaba del puente de incidentes, una secuencia de hechos que, aunque parecen inconexos, están perfectamente alineados para llevarte a un resultado específico. Romanos 8:28 describe exactamente este principio, aunque muchos no lo notan. Porque no dice que algunas cosas ayudan, dice que todas cooperan. Cooperar implica coordinación, y la coordinación ocurre incluso cuando tú no la ves. Tal vez perdiste algo, y poco después conociste a alguien. Tal vez una oportunidad se canceló y eso te obligó a estar en un lugar donde no planeabas estar. Tal vez dijiste que no a algo y ese no cambió todo lo que vino después. Desde dentro del proceso, todo parece aleatorio. Pero cuando miras hacia atrás, empiezas a ver las conexiones. Florence enseñaba que Dios trabaja en capas invisibles primero, y que la mente solo ve el resultado cuando el puente ya fue cruzado. El problema es que mientras estás en medio del puente, no ves el otro lado, solo ves pasos inseguros. Y ahí es donde muchas personas se detienen, porque quieren certeza antes de avanzar, quieren entender antes de confiar, quieren pruebas antes de moverse. Pero el puente de incidentes no se revela completo al inicio, se revela paso a paso. Romanos 8:28 no te pide que entiendas el plan, te pide que no declares que no hay plan solo porque aún no lo ves. Florence decía que la fe no es creer que algo específico sucederá, es actuar como si el resultado ya estuviera resuelto, aunque el camino sea confuso. Cada incidente, incluso el que te incomodó, está conectado a otro. Cada conversación, cada retraso, cada cancelación, nada está aislado. Tal vez hoy recuerdas un evento que en su momento te pareció insignificante. Una llamada, un encuentro breve, una idea que casi ignoras. Y sin saberlo,
ahí empezó a formarse algo. El puente no siempre es directo. A veces zigzaguea, a veces parece retroceder, pero siempre avanza. El error más común es pensar que, porque algo no se siente bien, no es parte del plan. Pero Florence enseñaba que el confort no es una señal espiritual confiable. Muchas partes del puente incomodan porque te sacan de lo conocido, te obligan a confiar más, a soltar expectativas, a dejar de controlar, y eso duele al ego. Romanos 8:28 no coopera con el ego, coopera con el propósito, y el propósito no siempre coincide con lo que te hace sentir seguro en el corto plazo. Tal vez ahora estás viviendo situaciones que no entiendes, personas que no esperabas, cambios que no solicitaste, pero eso no significa que estés fuera de camino. Puede significar que estás en medio del puente. Florence advertía que no debes juzgar tu progreso por cómo se siente el proceso. Debes observar si estás siendo movido hacia mayor conciencia, mayor honestidad, mayor coherencia. Si eso está ocurriendo, el puente está funcionando. A veces, el incidente parece pequeño, pero su efecto es grande. Una decisión aparentemente menor puede cambiar tu dirección completa, y solo lo entenderás después. Por eso Romanos 8:28 es tan poderoso, porque te libera de la necesidad de entender cada paso. Te permite caminar sin tener todas las respuestas, y eso es algo que la mente racional odia, pero el alma reconoce. Florence enseñaba que cuando confías en el puente de incidentes, dejas de forzar. Y cuando dejas de forzar, las piezas empiezan a encajar con una precisión que no podrías haber planeado. Tal vez ahora te sientes cansado de no ver resultados claros. Tal vez dudas. Tal vez te preguntas si estás perdiendo el tiempo. Pero el tiempo no se pierde cuando estás alineado. Solo se reorganiza. Y aunque ahora no lo notes, cada incidente te está llevando más cerca del punto exacto donde todo hará sentido. Ese punto existe. No es una ilusión. Y cuando llegues, mirarás atrás y dirás, si eso no hubiera pasado, esto nunca habría ocurrido. Romanos 8:28 no se entiende desde el principio del camino. Se entiende desde el final. Pero para llegar al final, tienes que seguir caminando. Incluso cuando el puente se siente inestable. Incluso cuando no ves el otro lado. Porque el puente no aparece completo. Aparece mientras avanzas. Y cada paso que das, aunque no lo sepas, está siendo sostenido. Capítulo 7. El fracaso no te detiene, te reubica. Hay una palabra que pesa más de lo que debería. Fracaso. No por lo que realmente significa, sino por todo lo que le has cargado encima. Vergüenza, juicio, miedo al qué dirán. Cuando algo no funciona, la mente no solo registra el hecho, construye una historia. Fallé, no fui suficiente. Esto prueba que no soy capaz. Pero Florence Scovel Shinn veía el fracaso desde otro nivel. Para ella, el fracaso no era un veredicto, era una reubicación. Romanos 8:28 no elimina los fracasos, los reutiliza. Porque la ley espiritual no desperdicia experiencias, las redirecciona. Cuando algo no resulta como esperabas, no significa que tomaste el camino equivocado. Significa que ese camino cumplió su función. Tal vez te mostró lo que no querías. Tal vez te reveló un límite. Tal vez te obligó a reconocer una verdad que evitabas. Eso no es tiempo perdido. Eso es información. Florence decía que la vida no castiga al que se equivoca. Castiga al que insiste en no aprender. Y aquí está la diferencia clave. Hay quienes fracasan y se detienen, y hay quienes fracasan y se mueven. Romanos 8:28 coopera solo con los que siguen caminando internamente, aunque externamente todo parezca detenido. Porque el verdadero estancamiento no es externo, es mental. Puedes perder un proyecto y seguir expandiéndote, o puedes conservarlo todo y seguir encogido. El fracaso no te quita valor, te quita una ilusión. Y aunque perder una ilusión duele, vivir dentro de ella duele más a largo plazo. Florence enseñaba que muchas personas llaman fracaso a lo que en realidad es una interrupción necesaria,
Una interrupción para evitar que te quedes atrapado en una versión incompleta de tu potencial. Tal vez ahora sientes que retrocediste, que todos avanzan menos tú, que te quedaste atrás. Pero el progreso no siempre es visible. A veces es interno, silencioso, profundo. Y ese tipo de progreso es el que sostiene la prosperidad real. Romanos 8:28 no mide tu avance por resultados inmediatos, lo mide por alineación. Si después del fracaso eres más honesto contigo, si te conoces mejor, si tienes mayor claridad sobre lo que no quieres repetir, entonces no retrocediste, avanzaste. Florence decía que nadie llega a su lugar correcto sin haber estado primero en varios lugares incorrectos. Eso no te hace inconstante, te hace humano. El problema no es equivocarte. El problema es convertir el error en identidad. No salió no significa yo no sirvo. Significa esta forma no era la correcta. Romanos 8:28 trabaja cuando separas tu valor personal del resultado temporal. Porque cuando te identificas con el fracaso, te cierras. Y cuando te cierras, bloqueas la siguiente oportunidad. Pero cuando lo ves como reubicación, te abres. Y la apertura es un imán para nuevas posibilidades. Tal vez ahora no sabes cuál es el siguiente paso. Eso está bien. Florence enseñaba que no siempre necesitas ver el siguiente escalón. Solo necesitas dejar de aferrarte al que ya colapsó. El fracaso rompe la estructura vieja, y eso deja el terreno libre para construir algo más alineado. No apresures la reconstrucción. No te castigues por no tener respuestas inmediatas. El fracaso no vino a humillarte, vino a moverte. Y aunque ahora se sienta como caída, en realidad fue un cambio de posición. Romanos 8:28. No te promete una vida sin errores. Te promete que ningún error será definitivo. Si sigues dispuesto a aprender, a ajustar, a confiar, el fracaso se convierte en parte del camino, no en el final. Y un día mirarás atrás y entenderás que ese momento que hoy te pesa fue el punto exacto donde la vida te sacó de un lugar que ya no era para ti. No fue el fin, fue la reubicación. Capítulo 8. La frase interior, que activa la ley cuando todo se ve oscuro. Hay un instante, casi invisible, en el que tu destino cambia. No es cuando firmas un contrato, no es cuando llega el dinero, no es cuando alguien te aplaude, es cuando, en medio del caos, eliges qué vas a pensar de lo que está pasando, porque lo que te sucede por fuera no es lo único que importa. Lo que declaras por dentro es lo que manda. Y esto es exactamente lo que Florence Scovel Shinn quería que entendieras. Tu vida no responde a tu intención superficial, responde a tu convicción profunda, a ese pensamiento que repites cuando nadie te escucha, a esa frase que te dices a ti mismo cuando te quedas solo con la preocupación. Por eso Romanos 8:28 no funciona como frase bonita colgada en la pared. Funciona como mecanismo cuando se vuelve tu postura interna. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La mayoría lo usa como cierre, como despedida, como intento de consuelo. Pero tú estás a punto de usarlo como inicio, como interruptor, porque hay algo que tal vez no habías notado. La crisis no solo te presiona, la crisis te revela en qué confías realmente, te revela qué tan rápido te traicionas a ti mismo con tus pensamientos, te revela cuánto poder le cedes a lo externo. Y aquí viene el punto más delicado. En una crisis, tu mente se vuelve un narrador peligroso, te cuenta historias como si fueran hechos, te dice, ya valiste, esto se acabó, no vas a poder, ya se te pasó el tiempo. Los demás sí, tú no. Esto prueba que no eres suficiente. Y si tú te identificas con esa voz, la ley coopera, pero coopera hacia el miedo, hacia el cierre, hacia el estancamiento. No porque Dios te castigue, sino porque tu conciencia se hizo pequeña, y lo pequeño no puede sostener lo grande. Florence era muy directa con esto. No recibes lo que pides con la boca, recibes lo que aceptas con la mente. Entonces, cuando todo se tambalea, no necesitas una frase decorativa. Necesitas una frase que sea posición.
una frase que funcione como ancla. Y aquí está la frase que activa Romanos 8:28 en tu vida, incluso cuando no entiendes nada. Esto está cooperando a mi favor, aunque todavía no lo vea. Dila por dentro, despacio, no como autoengaño, no como anestesia, como dirección. Porque esa frase hace algo inmediato. Rompe el impulso de declarar derrota antes de tiempo, y eso es vital. La mayoría pierde la prosperidad no por el evento externo, sino por lo que declara internamente justo después del evento. Pierdes un ingreso y dices, se acabó. Se cierra una puerta y dices, ya no hay oportunidades. Te rechazan y dices, no tengo valor. Y sin darte cuenta, sellas el proceso. Romanos 8:28 necesita una condición interna, que no conviertas el momento oscuro en sentencia final. No se te pide que no te duela, se te pide que no lo uses para definir tu destino. Florence enseñaba que la palabra tiene poder, pero la palabra más poderosa es la que no dices en voz alta, la que te repites sin testigos. Esa es la que modela tu realidad. Por eso, cuando sientas ansiedad, haz esto. No te vayas con la ansiedad. No la alimentes con escenarios. No la conviertas en profecía. Regresa a la frase. Esto está cooperando a mi favor, aunque todavía no lo vea. Luego agrega otra capa, una que Florence habría aprobado porque es firme, sobria y sin dramatismo. El orden divino ya está trabajando. Yo no estoy atrasado, estoy siendo reubicado. Y aquí es donde algo se acomoda en tu pecho. Porque tu mente deja de correr, deja de pelear con la realidad, deja de exigir respuestas inmediatas. No porque renuncies, sino porque eliges confiar en el proceso sin traicionarte. La fe real no es emoción, es disciplina. Es volver una y otra vez a la postura interna correcta, hasta que tu cuerpo deja de reaccionar como si el mundo se estuviera acabando. Porque si tu cuerpo vive en alarma, tu mente vive en escasez. Y si tu mente vive en escasez, tu percepción se vuelve ciega a las oportunidades. Ahí está el truco cruel del miedo. Te hace mirar la vida con lentes de pérdida. Con esos lentes no ves puertas, solo ves paredes. Por eso esta frase es tan importante. No es mística, es práctica. Te devuelve la capacidad de ver. Ahora hay algo más que tienes que saber. Esta frase no funciona si la dices con desesperación, como quien intenta negociar con la vida. Funciona cuando la dices con una calma decidida, como quien no está pidiendo permiso para prosperar, como quien ya entendió que la ley está activa. Entonces, en medio de una situación difícil, tú haces esto, reconoces el golpe, no lo niegas, pero no lo coronas, no lo conviertes en rey de tu historia. Y dices por dentro, esto coopera para mi bien. No entiendo el camino, pero confío en el resultado. Esa es otra forma de activar Romanos 8:28 sin convertirlo en cliché, porque no estás diciendo todo está bien cuando no lo está. Estás diciendo, esto tiene propósito, incluso si todavía no lo descifras. Y esa postura cambia todo. Cambia cómo respondes, cambia cómo hablas, cambia cómo tomas decisiones. Porque cuando crees que estás siendo destruido, decides desde el pánico. Y cuando decides desde el pánico, eliges lo pequeño. Aceptas menos, te conformas, te vendes barato, te quedas en lugares que te apagan. Pero cuando reconoces que estás siendo reordenado, decides distinto. Decides con dignidad, con paciencia, con visión. Florence decía que el bien que viene a ti no siempre llega por el camino que tu mente había planeado. A veces llega por el camino que tu alma necesitaba. Por eso, si hoy estás en un punto donde todo parece incierto, entiende esto. La incertidumbre no es tu enemigo. Es la fase donde la vida todavía no mostró la nueva forma, porque tú todavía estás soltando la vieja. Y aquí te lo digo directo, porque tú lo necesitas escuchar así. Si sigues mirando atrás, retrasas el reacomodo. Si sigues pidiendo que regrese lo mismo, bloqueas lo nuevo. Si sigues decretando que ya se acabó, terminas de cerrarlo tú. Romanos 8:28 no es magia automática, es cooperación. Y tú cooperas con tu postura interna. Entonces te doy una práctica sencilla, pero poderosa. Y sí, es sencilla, pero no es fácil.
Cada vez que te atrape el pensamiento de derrota, haces una pausa, una sola pausa, como si detuvieras el tiempo y dices, no voy a narrar mi vida desde el miedo. Y luego, esto está cooperando a mi favor, aunque todavía no lo vea. Y luego, para sellarlo, lo que es mío por derecho divino no se pierde, solo cambia de forma. Esa última frase es muy Florence, porque te saca del apego a la forma y te devuelve a la fuente. El dinero es forma, el trabajo es forma, la oportunidad es forma, la provisión es fuente, y la fuente no se agota. Tú no estás destinado a vivir mendigando señales, estás destinado a vivir alineado. No necesitas controlar la vida para estar a salvo. Necesitas confiar en el orden divino y sostener tu conciencia en el lugar correcto. Porque cuando tu conciencia está en el lugar correcto, la vida se vuelve colaboradora. Las piezas se mueven, las coincidencias aparecen, las ideas llegan con claridad extraña. La ruta se abre donde antes solo había muro. No de golpe, no siempre rápido, pero sí real. Y cuando eso empiece a pasar, porque va a pasar, vas a recordar este capítulo. Vas a recordar que no fue suerte, fue postura. Fue la frase que elegiste en el momento donde todo te invitaba a rendirte mentalmente. Romanos 8:28 se vuelve tuyo cuando lo usas así. No como consuelo, sino como dirección. Y lo más importante, cuando digas estas frases, no lo hagas para convencer a Dios. Hazlo para alinear tu mente con Dios. Porque Dios no necesita que lo convenzas. Tu conciencia sí. Capítulo 9. La transición de la escasez a la abundancia, rompiendo el miedo. El miedo a la escasez no es solo un pensamiento, es un programa que te guía, te controla, te limita. Este miedo ha sido instalado a lo largo de los años, tanto por experiencias propias como por las creencias colectivas que se nos imponen. Desde pequeños, aprendemos a ver el mundo como un lugar competitivo, donde solo unos pocos tienen acceso a la abundancia, mientras que los demás luchan por sobrevivir. Y si alguna vez has sentido que el dinero es algo difícil de alcanzar, que la prosperidad está destinada a otros y no a ti, es porque esa creencia de escasez ha echado raíces profundamente dentro de ti. Florence Scovel Shinn enseñaba que el dinero, al igual que todo lo demás en la vida, responde a la conciencia. Si tienes miedo de no tener suficiente, ese miedo atraerá más escasez. Si ves la vida como un lugar donde la abundancia es limitada, entonces, sin saberlo, te estás alineando con esa realidad. Y lo que ocurre cuando vives en este espacio es que, sin darte cuenta, tomas decisiones desde el miedo. Dejas de arriesgar, dejas de expandirte, dejas de confiar. Pero, ¿qué pasa cuando decides romper con ese patrón? La clave está en soltar. Y soltar, aunque parezca sencillo, puede ser uno de los pasos más difíciles. No es solo soltar lo que tienes, sino lo que crees que eres. Y cuando lo sueltas, el espacio se abre, y la ley de Romanos 8:28 comienza a trabajar con total fuerza. Porque, como dice Florence, la prosperidad no llega por acumulación, sino por expansión. Expansión de tu conciencia, expansión de tus creencias, expansión de tu capacidad para recibir. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28 te dice que todo está trabajando a tu favor, pero tú debes decidir verlo. Ver el bien en medio de lo que parece adversidad. Ver las oportunidades donde otros ven barreras. El miedo a la escasez te dice que no hay suficiente para todos. La ley espiritual dice que hay más que suficiente para ti. Y aquí está la gran verdad. La abundancia no es solo tener mucho de algo. La abundancia es una relación con la vida. Es la creencia de que la vida te apoya. Es la capacidad de ver el mundo como un lugar donde las oportunidades están en constante flujo. Es saber que todo lo que necesitas ya está en camino. Solo debes estar dispuesto a recibirlo, no desde la necesidad, sino desde la abundancia interna. Pero esa transición requiere una transformación interna. Y es aquí donde muchas personas se detienen. Ellos siguen buscando afuera lo que ya tienen dentro.
Florence decía que todo lo que tienes en tu vida es un reflejo de tu conciencia interna. Por eso, si ves escasez, es porque tu mente está proyectando ese vacío. Y si tu mente está llena de abundancia, verás abundancia en cada rincón. No te estamos pidiendo que ignores la realidad exterior. Estamos pidiéndote que reinterpretes esa realidad, que dejes de ver las dificultades como un obstáculo y comiences a verlas como oportunidades de crecimiento. Romanos 8:28. No promete que nunca habrá desafíos, promete que todo cooperará para tu bien, incluso en medio de esos desafíos. Ahora, cuando el miedo se apodera de ti, cuando sientes que la escasez se te acerca, haz esta práctica. Detén el pensamiento, respira profundamente y afirma con toda tu intención: el universo está conspirando a mi favor. Todo lo que necesito está viniendo a mí, de formas que aún no puedo ver. A lo mejor, esta práctica parece simple, pero es profundamente poderosa. Porque cuando cambias tu foco de atención, cuando eliges ver la vida como una serie de oportunidades alineadas con tu bien, el universo responde. Cada pensamiento que emites cambia la vibración que estás enviando, y ese es el punto de conexión. La prosperidad no es algo que se obtiene solo por esfuerzo, es algo que se reconoce, y es una de las lecciones más profundas que Florence enseñaba. La prosperidad está disponible para todos, pero se manifiesta solo cuando decides reconocerla. Tal vez no sea inmediato, tal vez no veas todos los cambios de inmediato, pero cuando lo crees en lo más profundo de ti, el universo comienza a alinearse con esa creencia. No se trata solo de dinero, no se trata solo de bienes materiales, se trata de una relación más rica con todo lo que te rodea. Se trata de ver todo como abundante. La abundancia comienza cuando dejas de ver lo que no tienes y comienzas a reconocer lo que sí tienes. Cuando empiezas a ver los regalos invisibles que siempre han estado a tu alrededor. Cuando comienzas a confiar en que lo mejor está siempre en camino. Y, lo más importante, cuando decides vivir desde la abundancia interna, sin depender de las circunstancias externas para validarlo. Florence decía que, cuando entiendes esto, el dinero se convierte en un símbolo de tu conexión con la vida, no en tu única fuente de seguridad. La seguridad viene de dentro, de saber que todo se resuelve en su debido tiempo. El miedo a la escasez es un vestigio del pasado, un eco de una era que ya no corresponde a tu realidad. Así que, a partir de hoy, elige vivir sin miedo. Elige ver las oportunidades, incluso cuando todo se vea incierto. Recuerda que cada desafío, cada cambio, cada movimiento está cooperando para tu bien, aunque no lo veas aún. La prosperidad es un estado de conciencia y tú estás listo para vivirlo. Capítulo 10. Cuando por fin lo entiendes, todo te estaba favoreciendo. Hay un punto en el camino donde ya no te sirve entender con la cabeza, porque aunque entiendas, sigues sintiendo el golpe en el pecho, sigues despertando con esa presión, sigues revisando el pasado como si pudieras cambiarlo con pura culpa. Y ahí es donde te das cuenta de algo. Lo que te está faltando no es información, es sostén interior. Porque sí, ya escuchaste Romanos 8:28 mil veces. Ya sabes lo que dice. Ya lo has repetido. Ya lo has puesto como fondo de pantalla. Pero ahora lo necesitas de otro modo. Ahora lo necesitas como un piso firme cuando tu vida parece arena. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice a los que entienden todo. No dice a los que nunca se equivocan. No dice a los que siempre tienen control. Dice a los que aman a Dios. Y amar a Dios, como Florence lo enseñaba, no es emoción bonita. No es solo rezar cuando te conviene. Es vivir alineado con una verdad profunda, que el bien no está perdido, que el orden existe, que la provisión no se corta, que lo tuyo no se destruye, se reacomoda. Por eso este capítulo es el más importante, porque aquí se define si Romanos 8:28 fue para ti un consuelo pasajero o un cambio definitivo de conciencia. Hay una prueba que llega justo antes de que todo cambie: el silencio. Ese momento donde ya hiciste lo que podías, ya te moviste, ya soltaste,
ya repetiste tus frases internas, ya trataste de confiar, y aún así no ves resultados inmediatos, no hay señal clara, no hay confirmación externa, no hay aplauso, no hay rescate instantáneo, y ese silencio te provoca. El silencio es donde la mente quiere regresar al miedo. El silencio es donde el ego quiere decir, ¿ves? No está funcionando. El silencio es donde la vieja programación de escasez intenta recuperar el control. Y aquí es donde tú decides si te conviertes en un discípulo real de esta ley o si solo estabas buscando alivio rápido. Florence diría que el silencio no es ausencia, es gestación, porque lo más grande casi siempre se forma sin ruido. Lo más importante casi siempre crece en lo oculto. Y tu prosperidad, la real, la que no depende de una sola puerta, se está acomodando en niveles que tu vista todavía no alcanza. Romanos 8:28 te pide una cosa que al ego le parece imposible, que no llames fracaso a un proceso que todavía no termina, que no declares pérdida cuando solo estás en la mitad del reacomodo, que no te traiciones con conclusiones prematuras. Porque mira esto con honestidad, tu dolor no vino solo por lo que pasó, vino por la historia que tu mente contó sobre lo que pasó, vino por la interpretación que le diste, vino por lo que te dijiste en la madrugada cuando nadie te veía. Ahí es donde se activan dos caminos. Uno, el camino de la contracción, donde dices, esto prueba que no soy suficiente, y entonces te encoges, te cierras, te vuelves cauteloso, te vuelves desconfiado, te vuelves duro, y sin darte cuenta, te vuelves un lugar incómodo para la abundancia. 2. El camino de la cooperación, donde dices, esto está cooperando para mi bien, aunque todavía no lo vea. Y entonces te mantienes abierto, no ingenuo, no distraído, abierto, atento, disponible. Y la vida empieza a encontrarte. Porque sí, la vida te encuentra. Te encuentra cuando estás en el estado correcto. Te encuentra cuando tu conciencia deja de mendigar y empieza a recibir. Te encuentra cuando ya no estás desesperado por una forma específica, sino comprometido con el bien en cualquier forma que llegue. Y ese cambio es enorme. En este punto, tú ya no negocias con Dios desde el miedo. Ya no dices, Dios, si me salvas, entonces confío. Ahora dices, confío, incluso antes de ver. Y esa es la firma interna que activa la ley. Florence enseñaba que el bien te pertenece por derecho divino. Pero hay una condición, tienes que estar disponible para él. Y estar disponible no significa estar ansioso, significa estar alineado. Entonces empiezas a notar algo raro. Las piezas empiezan a moverse sin que tú las fuerces. Un mensaje llega, una idea aparece, un no se transforma en un sí inesperado. Una conversación casual abre una posibilidad. Una puerta que ni siquiera sabías que existía se asoma. Y tú entiendes. El puente de incidentes no era teoría, era tu vida. Pero antes de que eso ocurra por fuera, ocurre por dentro. Tu energía cambia. Dejas de estar en modo supervivencia. Dejas de operar desde ojalá alcance. Dejas de despertarte con la sensación de estar persiguiendo algo que siempre se te escapa. Y empiezas a sentir algo distinto, una calma extraña. No porque todo ya esté resuelto externamente, sino porque tú ya no estás peleando con el proceso. Esa calma es peligrosa para el miedo, porque el miedo vive de tu urgencia, vive de tu prisa, vive de tu necesidad de garantías, vive de hacerte creer que si no controlas, te mueres. Pero cuando tú te calmas, el miedo pierde fuerza. Y justo ahí, cuando el miedo baja, tu percepción se abre. Y cuando tu percepción se abre, empiezas a ver oportunidades que antes estaban ahí, pero tú no las veías. Eso es prosperidad real. No solo dinero, sino claridad. No solo ingresos, sino dirección. No solo cosas, sino una relación con la vida donde ya no te sientes abandonado. Romanos 8:28. Se vuelve carne en ti cuando, después de una crisis, ya no vuelves a ser la misma persona. No por trauma, sino por conciencia. Porque ahora sabes algo que no te pueden quitar, que el bien no depende de que todo salga perfecto, depende de que tú permanezcas alineado incluso
cuando el camino se vuelve raro. Y aquí viene la parte más íntima. Hay cosas que se van para que puedas descubrir quién eres sin ellas. Hay escenarios que se caen para que no confundas tu valor con un rol. Hay relaciones que terminan para que no te acostumbres a vivir en migajas emocionales. Hay trabajos que se rompen para que dejes de tratar tu talento como si fuera poca cosa. No siempre es agradable, pero es exacto. Florence diría que nada se pierde en la mente divina. Y si tú amas a Dios, si realmente te alineas, entonces incluso tu historia rota se vuelve material de construcción. Tus errores se vuelven sabiduría. Tus rechazos se vuelven filtro. Tus demoras se vuelven preparación. Tus pérdidas se vuelven espacio. Y lo más sorprendente, tu dolor se vuelve dirección. Ahora, quiero que lo escuches como si te lo dijeran directo al oído, porque esta frase te va a sostener cuando vuelvas a sentir que te tambaleas. Lo que es para ti no se te va, se te acomoda. A veces se acomoda quitando, a veces se acomoda moviendo, a veces se acomoda cerrando rutas viejas, a veces se acomoda rompiendo el plan que tú jurabas perfecto. Pero al final, cuando llegas al otro lado, lo entiendes. Si no hubiera pasado eso, tú no habrías llegado aquí. Y aquí viene tu última decisión interna: dejar de usar tu pasado como evidencia de que no se puede. Empezar a usar tu pasado como evidencia de que, incluso cuando todo parecía perdido, seguiste de pie. Eso también es amar a Dios, no rendirte mentalmente. Así que hoy, para sellar este capítulo en tu conciencia, di por dentro, sin prisa, sin drama: todo me favorece, todo coopera para mi bien, y lo que viene será mejor de lo que yo podía planear. Y si quieres comprometerte con esta ley de una manera simple y poderosa, haz algo que parece pequeño, pero no lo es. Escribe esta frase para dejarla marcada, como una firma interna: todo coopera para mi bien. Si lo escribes, no lo haces para convencer a nadie. Lo haces para recordarte a ti mismo quién eres cuando el miedo quiera regresar. Y si este mensaje te sostuvo, aunque sea un poco, quédate cerca. Suscríbete para no perderte lo que sigue, porque en el siguiente paso vas a aprender cómo mantener este estado cuando la vida vuelva a moverse, sin caer otra vez en el mismo patrón. Ahora ya sabes lo que significa todo te favorece. Y mira, no es casualidad que hayas llegado hasta aquí, porque si sigues escuchando, es porque algo dentro de ti ya se cansó de vivir interpretando cada golpe como castigo. Ya te cansaste de pensar que cuando algo se cae es porque tú no la armaste. Ya te cansaste de esa voz interna que convierte un capítulo difícil en una sentencia. Hoy ya no tienes que vivir así. Romanos 8:28 no es una frase para que te aguantes. Es una ley para que despiertes. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ahora entiendes lo más importante. No dice que todas las cosas son buenas. Dice que todas las cosas cooperan. Cooperan aunque duelan. Cooperan aunque te confundan. Cooperan aunque te hagan sentir perdido por un rato. Porque cuando tu conciencia se alinea con Dios, nada se pierde. Nada se desperdicia. Nada se queda mal para siempre. Lo que se rompe, libera espacio. Lo que se cierra, redirecciona. Lo que falla, te reubica. Lo que se mueve, reacomoda el flujo. Y aunque el proceso se sienta como caos, en lo invisible hay una inteligencia acomodándolo todo. El punto no es que niegues lo que duele. El punto es que dejes de usar el dolor como prueba de que Dios se fue. Porque Dios no se fue. Tú solo estás en medio del puente. Y el puente no se entiende desde la mitad. Se entiende cuando llegas al otro lado. Así que si hoy estás en esa etapa rara, donde no hay respuestas rápidas, donde todo se siente suspendido, donde tus manos están vacías porque lo viejo se fue y lo nuevo todavía no llega, escucha esto con calma. Ese vacío no es tu condena, es tu expansión. Ese silencio no es abandono, es gestación. Y tu trabajo ahora no es forzar la vida. Tu trabajo es sostener la postura interna correcta. No la postura del miedo, no la postura de ya valió, no la postura de seguro me equivoqué, sino esta: esto está cooperando a mi favor,
aunque todavía no lo vea. Porque cuando tú sostienes esa postura, dejas de bloquear el orden divino con tus conclusiones apresuradas. Dejas de pedir una forma específica y te vuelves disponible para el bien, en la forma exacta que sí funciona para ti. Eso es amar a Dios como lo enseñaba Florence. Alinearte con el resultado correcto, aunque el camino se mueva. Y si hoy estás viviendo una crisis, deja que esta frase se quede contigo como una llave. Lo que es tuyo por derecho divino no se pierde, solo cambia de forma. No necesitas entender todo hoy, solo necesitas no traicionarte. Porque la prosperidad real no llega cuando todo se ve perfecto. Llega cuando tu conciencia se vuelve estable por dentro. Y desde ahí empiezas a ver lo que antes no veías. Ideas, contactos, oportunidades, rutas, opciones, que siempre estuvieron ahí, pero el miedo te las escondía. Ahora, antes de irte, haz esto de manera consciente. Si este mensaje te sostuvo, aunque sea un poco, dale like. No por compromiso, por decisión, porque al hacerlo, empujas este contenido hacia más personas que están justo donde tú estuviste, intentando no romperse por dentro. Y si quieres caminar más profundo con estas leyes, prosperidad, fe práctica, palabra, conciencia, reacomodo, suscríbete, porque lo que estás construyendo no es solo un momento espiritual. Estás construyendo una mentalidad que cambia tu vida completa. Y si de verdad quieres apoyar este espacio para que sigamos haciendo contenido así, sin prisa y con profundidad, hazte miembro del canal. Te da beneficios exclusivos y, sobre todo, sostiene este trabajo para que llegue cada semana a más gente que lo necesita. Y ahora sí, el paso final, el que sella el mensaje. Escribe en los comentarios, como una firma interna, como un decreto sin desesperación. Todo coopera para mi bien, no como deseo, como postura, como identidad nueva. Porque a partir de hoy, cuando algo se mueva, tú ya no vas a decir, me están castigando. Vas a decir, me están reubicando. Y cuando algo se cierre, tú ya no vas a decir, me rechazaron. Vas a decir, me están redireccionando. Y cuando algo te duela, tú ya no vas a decir, se acabó. Vas a decir, se está acomodando. Porque lo que viene no necesita tu ansiedad, necesita tu alineación. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Algo grande ya se está moviendo a tu favor, aunque todavía no lo veas.